Cambia tu préstamo a rebajatuscuentas.com y tendrás cuotas bajas garantizadas. Es momento de aliviar tu bolsillo. Aplica para préstamos de empresas no supervisadas por la SBS. Podría aplicar para plazos mayores a tu actual préstamo. Es una satisfacción recibir al abogado, analista y profesor universitario Juan de la Puente, director además del portal digital Pata Amarilla, que es una expresión de Huánuco, me parece, ¿no? Una expresión huanuqueña. Buenas noches. Buenas noches, Juan de la Puente. Gracias por estar acá. Estamos en un día feriado. La presidenta de la República ha debido llegar hace unos momentos a Washington para una reunión organizada por la presidencia de Estados Unidos bajo la convocatoria de la Alianza Americana para la Prosperidad Económica. ¿A qué le suena esta alianza? Me suena bastante a la Alianza para el Progreso de los años 60, ¿no? Es decir, una visión del progreso de América Latina por fuera de las reformas, ¿no? Aunque el escenario latinoamericano ha cambiado sustantivamente, porque nosotros tenemos ahora, a diferencia de los 80, en términos democráticos, un discurso más empoderado de gobiernos que, planteando cambios políticos con determinado signo, de centroizquierda o izquierda, no tienen una relación conflictiva con los Estados Unidos, como México, como Brasil e incluso como Colombia, ¿no? También Chile. Entonces, esta es una prosperidad que tiene el sabor de la antigua Alianza para el Progreso, pero sobre la base de una mayor amistad entre Estados Unidos y las naciones de América Latina, ¿no? En los años 60, a los que hace referencia usted, la alianza es impulsada por el presidente Kennedy, inicialmente en vista de lo que había pasado en Cuba y del fracaso de la voluntad americana de intervenir militarmente ese país. Es una reacción ante esa situación. ¿Qué es lo que la explica ahora? La alianza es contra qué actor externo a nuestro espacio. Yo creo que planea sobre América Latina la idea de una presencia sustantiva, creciente de China y de Rusia y sobre todo de China. Ese es un primer elemento, pero también es cierto que hay una preocupación de Estados Unidos para que lo que se denomina patio trasero no se desborde hacia los extremos derecha e izquierda. No olvidemos la actitud de la administración norteamericana en relación, la de Biden, ¿no? En relación a la posición del presidente Bolsonaro, en relación al no reconocimiento del resultado electoral en las elecciones del año 2021, por ejemplo en el Perú, y esta rápida extensión de la mano al presidente Petro cuando fue elegido, cuando en realidad la derecha y la ultraderecha colombiana estaban, digamos, bastante beligerantes contra él. Entonces, la idea de un continente, de una región más estable, sigue siendo una prioridad de la política norteamericana. Si cambiara la presidencia de Estados Unidos y volviera al Partido Republicano, probablemente ese no sería el cuidado, ¿no? Porque en realidad volveríamos a las ideas de la Gran América, de los intereses americanos, con una lógica de América primero. Pero Biden me parece que en ese contexto es mucho más cuidadoso. La actitud de Estados Unidos en relación a la crisis guatemalteca es bastante ejemplar, por ejemplo. Claro, si pensamos en esa actitud frente a Guatemala y recordamos el énfasis puesto por la administración Biden, como general los gobiernos demócratas, más que los republicanos, en los derechos humanos, en este caso específico en la autonomía de los sistemas judiciales, es decir, la separación de poderes, ¿cómo estamos siendo percibidos desde Estados Unidos? Yo creo que hay una preocupación que en América Latina, como pasó hace poco o pasa en Guatemala, en el Perú se despegue en el sentido de que se agilice, se acelere una pérdida de la separación de poderes. Han habido pronunciamientos, digamos, simbólicos y de manera precisa del Departamento de Estado en relación al Perú, de manera puntual. Por ejemplo, las fotografías en las visitas del ex embajadora de Estados Unidos en el Perú, con los miembros de la Junta Nacional de Justicia, en el contexto de que arreciaban los ataques contra la Junta o con el presidente del jurado electoral y de la OMPE también es una indicación de ello. Hay una preocupación, por lo tanto, en ese sentido. Pero claro, si miramos en el contexto mundial, probablemente reprobaríamos, por lo menos yo lo repruebo, esta indolencia de la política norteamericana en relación a la masacre, el genocidio de niños en Gaza. Entonces es curioso porque la política exterior está salpicada
de determinadas preocupaciones o derechos humanos, que en este caso nos toca a América Latina, pero que no es necesariamente una conducta universal de la administración norteamericana. Sí. Por otra parte, esta reunión ha sido convocada para abordar temas económicos y de seguridad hemisférica. Hemos hablado acá en RPP con el asesor para seguridad hemisférica de la Casa Blanca, de origen colombiano, Juan Sebastián González, quien vinculó claramente temas económicos con seguridad. ¿Cuáles son las amenazas a la seguridad que Estados Unidos tiene en la mira? Bueno, hay un primer elemento, ¿no?, que es de preocupación del gobierno de Biden, que es la ciberseguridad. Los ataques de Estado-Nación que se han producido en el mundo en los últimos años se producen en el contexto de una confrontación en materia cibernética, tecnológica de alto nivel entre Estados Unidos y Rusia, entre Estados Unidos y China. De hecho, el presidente Trump usó incluso legislación que estaba vinculada a la lucha contra el terrorismo para prohibir cooperación tecnológica con China. Y una de las primeras... la empresa de telefonía móvil, ¿no? Y una de las primeras acciones del gobierno del presidente Biden ha sido convocar a líderes del mundo para discutir el tema de la seguridad en relación a la ciberdelincuencia, ¿no? Eso es un asunto serio, pero además tiene que ver también con la actitud que tiene Estados Unidos en relación a las grandes plataformas, a las Big Tech, que el gobierno considera que han tenido las manos demasiado libres. Entonces, el fraude electrónico, el robo, la aparición de estos grupos de hackers, como por ejemplo lo que nos pasó a nosotros hace algunos meses con el Guacamayo Leaks, demostraría que esta idea de que la ciberdelincuencia, los ataques de Estado-Nación pueden hacer vulnerables a un mundo y también que esto tenga un efecto en la economía es cierto. Pero en nuestro caso yo creo que nuestros problemas económicos no están por ese lado, ¿no? Están por el lado de una recesión que desencanta al mundo, incluyendo Estados Unidos, como es una especie del fin del milagro económico de 22 años de crecimiento ininterrumpido, incluso sacando los años de la pandemia, lo cual es un hito en América Latina porque nuestro país ha sido uno de los que más ha crecido en los últimos 22 años y ha bajado sustantivamente la pobreza extrema y la pobreza como no lo ha bajado ningún otro gobierno de la región. Pueden decirnos que es pobreza extrema y que eso también tiene sus bemoles, es cierto, pero cuando Fujimori se fue del poder había 56% de pobres. Y antes de que empezara la pandemia teníamos 20% de pobres. Entonces esta democracia imperfecta, con corrupción, con todo lo que se quiera, en 18, 19 años había bajado 36 puntos de pobreza. Eso realmente no es poco. Con todas las críticas que personalmente tengo contra el llamado modelo neoliberal, eso quizás no debe desconocerse, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que razonablemente uno puede creer que la señora Dina Boluarte puede conseguir en Estados Unidos en la participación en esta cumbre de la Alianza para la Prosperidad Económica? Porque ella asegura que de esto, ella y quienes han votado a favor del viaje, naturalmente en el Congreso, conseguir inversiones y acuerdos comerciales. ¿Cuál es su opinión? Es muy difícil, ¿no? En realidad es una presencia simbólica. Yo creo que a lo que se habría que aspirar es a que se mantengan en el nivel más elevado y de buenas maneras las relaciones con la administración norteamericana. Pero no creo que en el contexto de la debilidad del gobierno y de la debilidad de nuestra Cancillería podríamos tener resultados más allá de los simbólicos. Como también pasó con la presencia de la presidenta en el anterior viaje a Nueva York y con el último viaje a Europa. Es decir, se trata de una presencia simbólica. Es una visita que no tiene una agenda de resultados positivos para inmediatos en el corto plazo para el país, me parece. Usted ha venido diciendo que es un gobierno que difícilmente podrá resistir a la despoblación popular que persiste o aumenta. El primer ministro, sin embargo, ha reiterado que seguirá siendo escudero de la señora Boluarte y ella no tiene la menor intención, aparentemente, de dar pasos claros para restablecer una credibilidad en nuestra dirigencia política. Es bueno que el señor Otárola se considere escudero de la presidenta, porque yo no veo
ningún otro miembro del gabinete defender políticamente a la presidenta. Estamos hablando de un gobierno cuyos ministros son silentes. Todos los presidentes que hemos tenido en el pasado cercano han tenido, digamos, defensa abierta y pública de sus ministros. Eso no lo he visto yo ni en los antiguos ministros que se han quedado en el gabinete, ni en los nuevos ministros. Pero tampoco ella defiende mucho a los ministros. Alex Contreras se ha batido solo por su programa por la reactivación económica, ¿no? Sí, bueno, es cierto. Yo diría, junto a eso también, ¿qué hace el señor Contreras todavía en el ministerio, ¿no? Probablemente un ministro con mucha más legitimidad podría encarar mejor estas urgencias y entonces no esperar tanto ser defendidos, ¿no? Pero eso me parece que es un asunto real. O sea, hay una especie de aislamiento de la presidencia, de la figura de la presidencia frente a la sociedad, pero también en el Estado, ¿no? Las expresiones de los parlamentarios en el Congreso hace algunos días que votaron por el viaje, pero digamos, cuestionaron duramente a la presidenta, es muy, muy significativo, ¿no? Es más o menos que un voto generoso el que ha tenido la presidenta para poder salir del país, ¿no? ¿Cómo caracteriza usted a la mayoría que gobierna en el Congreso y quizá también gobierna desde el Congreso? No, yo creo que desde el mes de marzo nosotros tenemos un régimen político donde los intereses entre el Ejecutivo y el Legislativo son uno solo. Las diferencias podrán ser puntuales. Entonces yo preferiría hablar siendo, digamos, cauteloso con los conceptos de la teoría política. Me gustaría hablar más que de un gobierno, de un régimen político profundamente autoritario que en el Perú se ha instalado y con pocas fisuras, y que a él pertenecen no solo estos dos poderes, hay algunos poderes que se han alineado por su propia fuerza. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, se ha alineado el Tribunal Constitucional, la Fiscalía, el Ministerio Público. En algún momento se ha visto una especie de alineamiento que ha hecho el Poder Judicial, aunque en la última etapa me parece que hay discusiones hacia adentro. Y me explico la ofensiva contra la Junta de Justicia, la OMP y el jurado, porque creo que son los poderes más resistentes, ¿no? A este alineamiento, que puede ser expreso o puede ser tácito, pero digamos, esto es lo que tenemos. Esto se romperá probablemente el año 2026, veremos cuáles son los resultados, pero es lo que tenemos ahora. ¿Cómo interpretar la actitud de César Acuña, quien ha anunciado de que los 11 miembros de su bancada no votarán a favor de la remoción de los miembros de la Junta? Son 11 sin los cuales es difícil alcanzar el número de 87 necesario para la remoción. Probablemente, al igual que el fujimorismo, que tiene una perspectiva de mediano y largo plazo y por esa razón cree que este es el momento de quitar de camino a la Junta de Justicia, tengo la impresión que también hay un razonamiento en mediano plazo en Alianza para el Progreso, considerando que necesita una mejora de su legitimidad pública de cara a lo que viene en el país más adelante. Es cierto que es el principal aliado del gobierno y sobre todo del premier Otárola, pero también es cierto que en el contexto de las relaciones de Alianza para el Progreso, hay un juego de presiones y de tensiones y de influencias. ¿Qué actores, por ejemplo? Por ejemplo, el señor Acuña es miembro de la Fundación para la Libertad, que preside... Fundada por Mario Vargas Llosa. Que, claro, fundado por Mario Vargas Llosa, lo preside él, y es un activista importante, Álvaro, y tengo la sensación que alrededor de eso hay un juego también de tensiones, en el sentido que no puede Alianza para el Progreso sumarse a una ofensiva de esta naturaleza. Las expresiones, artículos de Mario Vargas Llosa, las expresiones de Álvaro Vargas Llosa en los últimos meses me llevan a pensar que miran con cierto recelo el hecho de que el proceso peruano se desborde hacia una tendencia ultrapopulista de derecho e izquierda en los próximos años con las elecciones que tendremos. Una palabra final sobre la Defensoría del Pueblo, que no hemos mencionado todavía y que está dando que hablar respecto justamente de este proceso de copamiento de las instituciones y de autoritarismo, como usted ha denominado, caracterizado al régimen actual. Sí, me parece que es uno de los organismos constitucionalmente autónomos que han sido copados.
no sé si alineados por cuenta propia o copados, pero es evidente que la agenda clásica de esta Defensoría del Pueblo, desde que se fundó a mediados de la década de los 90 hasta ahora, que había sido una agenda coherente, sin fisuras, ¿no? De la brega por todas las libertades, por todos los derechos y libertades, hoy se estrecha porque hay un conjunto de cosas, ¿no? de alegaciones que no hace ni hará en el futuro la... Hay la renuncia el día de hoy de Percy Castillo, que fue viceministro también de Justicia, un funcionario de 27 años de Defensoría, sí, que ha considerado inaceptable lo que está proponiendo el defensor actual. Esto ¿no? más que incertidumbre, porque en realidad sobre esto hay poca incertidumbre. Lo que hay en el Perú es una especie de tabula rasa, creo, ¿no? Las encuestas, la última de IEP, demuestra que hay un sentimiento de la sociedad que creen que el Perú está dividido, creen que la política le hace daño a la economía, o sea, le hace daño a su bolsillo. Hay muy poca conexión entre las expectativas ideológicas de la gente y esta oferta de los partidos. La desconexión es completa, ¿no? De modo que esa parte me preocupa porque creo que la manera en que los actores políticos en el próximo año, que va a ser muy duro, y el 2025, este agotamiento de los políticos va a implicar que aparezcan políticos que traten de sintonizar con estas expectativas crecientemente radicales que en la sociedad, que las encuestas van mostrando, porque antes mostraban las encuestas bastante moderación y prudencia de la opinión pública. Hoy creo que hay una recomposición en una línea mucho más radical. Bueno, señor de la Puente, gracias por compartir sus análisis, que podemos ver siempre en Pata Amarilla, pero lo tenemos acá en vivo y en directo. Muchas gracias y muy buenas noches.